Alena se despertó en un ambiente desconocido, lejos de su acogedora cama. El lugar estaba oscuro y sin ventanas, envuelto en una atmósfera de misterio e incertidumbre. Sus ojos intentaron adaptarse a la oscuridad, mientras su mente luchaba por entender dónde estaba y cómo llegó allí. Una sensación de inquietud la envolvió y anhelaba la reconfortante familiaridad de su hogar, su familia, sus rutinas. La oscuridad fue rápidamente rota por una repentina luz que inundó la habitación, revelando detalles previamente ocultos. Alena parpadeó varias veces, tratando de acostumbrarse al repentino brillo. Una música alegre comenzó a resonar suavemente desde los rincones de la habitación, llenando el aire con una sensación de extraña normalidad. Sin embargo, la normalidad era solo una frágil ilusión en medio de lo desconocido. Intentó recordar los acontecimientos que la llevaron hasta allí, pero su mente parecía envuelta en niebla y los fragmentos de memoria se disipaban antes de que pudiera captarlos con firmeza. Solo le vinieron a la mente destellos de su vida anterior, su hogar, su familia, el reconfortante sentimiento de pertenencia. Alena sintió un profundo anhelo por sus seres queridos. Su familia, sus amigos, todos parecían distantes ahora, separados por una niebla de incertidumbre y desesperación. Anhelaba volver con ellos, a la seguridad y calidez de su hogar. Pero dondequiera que estuviera ahora, parecía un mundo distante y extraño, un lugar donde las reglas familiares de la vida no se aplicaban. La intensa luz reveló las paredes que lo rodeaban, desnudas y sin vida. No había ninguna decoración, ningún rastro de personalidad o comodidad humana. Solo la frialdad impersonal de la habitación, como si estuviera atrapada en un escenario de pesadilla donde las paredes susurraban secretos oscuros y desconocidos. Alena intentó levantarse, pero sus piernas temblaban de debilidad, como si estuvieran debilitadas por la opresión del lugar. Luchó por controlar el pánico que amenazaba con apoderarse de ella, por mantener la calma en medio del torbellino de sus emociones. La música seguía sonando, un eco constante de normalidad en medio del caos. Pero para Alena, fue solo un doloroso recordatorio de todo lo que había perdido, de todos los recuerdos felices que ahora parecían distantes e irrecuperables. Sus pensamientos se dirigieron a su familia, a sus seres queridos que ahora estaban demasiado lejos para alcanzarlos. Se preguntó si le estarían buscando, si le extrañarían tanto como ella a ellos. Pero no llegó ninguna respuesta, solo el silencio opresivo de lo desconocido. Y así, Alena permaneció, perdida en sus pensamientos y emociones, luchando por encontrar una salida a este laberinto de incertidumbre y miedo. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero una cosa era segura, estaba decidida a encontrar una manera de regresar a casa y a la vida que había dejado atrás. Alena despertó una vez más en ese lugar oscuro y desconocido, donde las paredes parecían cerrarse a su alrededor como si fueran las garras de un monstruo hambriento. La suave luz que llenaba la habitación ya no le traía consuelo, solo resaltaba la soledad y la incertidumbre que la rodeaban. Se puso de pie con un sentimiento de resignación pesando sobre sus hombros, al darse cuenta amargamente de que estaba atrapada en este siniestro lugar. Cada movimiento era un doloroso recordatorio de su impotencia, de su condición de prisionera en un mundo que parecía hecho de sombras y secretos. Cada día que pasaba, Alena sentía que disminuía su esperanza de ser rescatada. Intentó adaptarse a su nueva realidad, pero la sensación de estar atrapada solo aumentó su angustia. El tiempo parecía estancado, las horas pasaban como si estuvieran atrapadas en un ciclo interminable de desesperación. Comenzó a preguntarse cuánto tiempo estaba destinada a permanecer allí, en medio de la opresiva oscuridad que parecía devorar su alma poco a poco. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y, aún así, no había señales de liberación a la vista. Alena luchó por mantener la cordura en medio de la soledad y el miedo que la consumían. Se aferró a los recuerdos de su vida anterior, a los momentos de felicidad y calidez que ahora parecían tan lejanos. Pero a medida que pasó el tiempo, incluso esos recuerdos comenzaron a desvanecerse, como sombras fugaces en la oscuridad. Exploró cada rincón oscuro de ese lugar, buscando una salida, una brecha en el muro de su prisión. Pero cada puerta que abría solo conducía a más desesperación, más desolación. El laberinto de pasillos interminables parecía cerrarse a su alrededor, asfixiándola con su implacable presencia. Las voces en su mente se volvieron más insistentes, susurrando palabras de desesperación y desesperanza.
Intentó alejarlos, intentó mantenerse firme en su determinación de sobrevivir, pero la oscuridad parecía envolverla por todos lados, tragándola en un mar de sombras y secretos. Con cada latido, Alena sentía que el paso del tiempo pesaba sobre ella como un ancla, arrastrándola hacia el abismo del olvido. Anhelaba un rayo de luz, un rayo de esperanza en medio de la oscuridad, pero nada llegó para consolarla en su soledad. La soledad se convirtió en una sombra constante en la vida de Alena, envolviéndola como una manta fría que asfixiaba su alma. Cada día era una batalla contra el vacío que la rodeaba, una lucha por encontrar significado en medio de la opresiva oscuridad que la envolvía. Se encontró perdida en pensamientos oscuros, reflexionando sobre su familia, sobre los rostros amados que ahora parecían tan lejanos. Los recuerdos de sus padres la perseguían, sacando a la superficie un dolor punzante que parecía traspasarle el corazón. Alena recordó las cálidas sonrisas de su madre, las amables palabras de su padre y el anhelo los convirtió en fantasmas que atormentaban sus sueños. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras se preguntaba si todavía la estarían buscando, si todavía tenían esperanzas de encontrarla con vida. Cada día era una lucha por encontrar la fuerza para continuar, una lucha por alejar los pensamientos oscuros que amenazaban con consumirla. Se aferró a los recuerdos de su familia, a los recuerdos de los momentos felices que compartieron juntos, pero incluso esos recuerdos ahora parecían descoloridos, distorsionados por el paso del tiempo y la crueldad de su situación. La oscuridad que la rodeaba parecía crecer cada día, envolviéndola en sus fríos e implacables tentáculos. Anhelaba una luz, un rayo de esperanza que pudiera disipar la oscuridad que la rodeaba, pero nada llegó para consolarla en su soledad. Las horas pasaban como sombras silenciosas, cada tic-tac del reloj resonaba como un cruel recordatorio de su condición. Se encontró perdida en un mar de incertidumbre, luchando por encontrar un camino a través del laberinto de su propia mente. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y, aún así, Alena seguía atrapada en su prisión de soledad. Se preguntó si algún día sería libre, si algún día volvería a sentir el calor del sol en su rostro, la brisa fresca acariciando su piel. La soledad pesaba sobre ella como una piedra, aplastándola bajo su implacable peso. Se sentía pequeña y frágil ante la inmensidad del universo, un alma perdida en un mar de oscuridad. Alena enfrentó la sombría realidad de su situación con resignación, aceptando el hecho de que estaba atrapada en este estrecho ático, lejos de todo lo que alguna vez conoció como su hogar. A pesar de la oscuridad que la rodeaba, se negó a dejar que la desesperación la consumiera y optó por encontrar pequeñas alegrías en su rutina diaria. En los rincones oscuros del ático, creó su propio santuario, convirtiendo cada rincón en un refugio donde poder escapar de la crueldad de su realidad. Juntó los fragmentos de su vida anterior, armando un rompecabezas de recuerdos que la mantuvieron conectada con el mundo que dejó atrás. En las largas horas de soledad, Alena buscaba consuelo en las palabras de los libros que había encontrado olvidados en un estante polvoriento. Cada página era un escape, un portal a un mundo donde podía olvidar temporalmente sus preocupaciones y perderse en las historias que habitaban las páginas amarillentas. Se aferró a las pequeñas alegrías que encontraba en su rutina diaria, encontrando consuelo en las tareas sencillas que llenaban sus monótonos días. Con cada amanecer, ella se levantaba con determinación renovada, enfrentando lo desconocido con coraje y resiliencia. A pesar de las circunstancias adversas, Alena se negó a perder la esperanza. Se aferró a cada rayo de luz que pudo encontrar, alimentando la frágil llama de esperanza que ardía dentro de ella. Sabía que no podía darse por vencida, que necesitaba mantenerse fuerte no solo por ella misma sino también por sus seres queridos. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, Alena encontró una nueva normalidad en su vida en el ático. Se adaptó a sus nuevas circunstancias y encontró una sensación de paz dentro de los muros que la aprisionaban. Descubrió la belleza en las cosas simples, encontrando consuelo en la suave cadencia de la lluvia que golpeaba el techo y la brisa fresca que entraba por las rendijas de la ventana. Cada momento era precioso, cada respiro una bendición que se negaba a dar por sentado. Mientras el tiempo pasaba inexorablemente, Alena mantuvo viva la esperanza de algún día ser liberada de su prisión. Soñaba con el momento en el que se reuniría con sus seres queridos, en el que finalmente podría dejar atrás las sombras del pasado y abrazar un futuro lleno de promesas. El tiempo pasó para Alena como una sombra que se cernía sobre ella, envolviéndola en un abrazo frío y despiadado.
Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años, dejándola atrapada en un ciclo interminable de monotonía y soledad. Marcaba los días en el muro de hormigón, dibujando líneas tortuosas con una cuchara de aluminio que se había convertido en su única compañía en aquel lugar oscuro. Cada rasguño en la superficie rugosa representaba una batalla librada contra el implacable paso del tiempo, un intento desesperado por permanecer anclados en una realidad que amenazaba con escaparse de sus manos. Habían pasado casi 2 años desde que llegó a este lugar, desde que fue arrancada de su vida anterior y arrojada a un abismo de incertidumbre y desesperación. Recordaba vívidamente el día en que todo cambió, el momento en que fue arrastrada por todo lo que conocía y amaba, sumergida en una pesadilla de la que parecía no haber escapatoria. Los recuerdos de la vida que había dejado atrás la perseguían constantemente, resonando en su mente como fantasmas del pasado. Recordó la reconfortante calidez de su hogar, las risas de su familia resonando por los pasillos, el tacto suave de su madre y las amables palabras de su padre. Todo eso ahora parecía tan lejano, tan irreparablemente perdido. A veces, en el silencio sofocante del ático, podía oír sus voces resonando en su mente, llamándola con un gemido angustiado que la hacía estremecer de dolor y anhelo. Se preguntó si todavía la estarían buscando, si todavía la recordarían, perdida en algún lugar fuera de su alcance. A medida que el tiempo avanzaba implacablemente, Alena se aferraba a la frágil esperanza que aún ardía en su interior, una débil chispa que se negaba a apagarse incluso ante las adversidades más oscuras. Se negó a darse por vencida, a dejarse consumir por la oscuridad que amenazaba con engullirla. Y así continuó su existencia solitaria, prisionera del tiempo, esperando un rayo de luz que pudiera atravesar las nubes oscuras que oscurecían su camino. Sabía que cada día era una batalla, una lucha por la supervivencia, una prueba de su resiliencia y coraje. Alena se adentra en lo más profundo de sus recuerdos, buscando refugio en los rincones más íntimos de su mente, donde los momentos felices de su infancia aún brillan como estrellas lejanas en un cielo nocturno. Cierra los ojos y se deja llevar por las suaves corrientes del pasado, buscando consuelo en los recuerdos que la sostienen en medio de la oscuridad que la rodea. Recuerda la casa donde creció, un refugio acogedor donde cada rincón guardaba una historia y cada mueble era testigo silencioso de sus sueños y aventuras. Cada rincón era un santuario de amor y calidez, donde los abrazos de tus padres eran la luz que iluminaba tu camino. Los momentos felices bailan ante tus ojos, pintando imágenes vívidas en tu mente cansada. Recuerda los días soleados que pasó en el jardín, donde las flores florecían en un festival de colores y aromas, y las risas resonaban en los campos verdes como una sinfonía de la naturaleza. Recuerda las acogedoras noches que pasaba frente a la chimenea, donde su madre le contaba viejas historias que alimentaban su imaginación y la transportaban a mundos más allá del alcance de la realidad. Recuerda la reconfortante calidez de su abrazo, el suave toque de sus manos que secaron sus lágrimas y ahuyentaron sus miedos. Recuerda a su padre, con sus ojos llenos de bondad y sabiduría, cuya sonrisa iluminaba incluso los días más oscuros. Él era su héroe, su refugio seguro, el guardián de sus sueños y aspiraciones. Recuerda las tardes que pasaron juntas, construyendo castillos de arena en la playa y viendo la puesta de sol pintar el cielo en tonos dorados. Pero ahora esos recuerdos parecen tan distantes, tan irremediablemente perdidos en la oscuridad que la envuelve. Se pregunta cómo están lidiando con su ausencia, si sus padres todavía la buscan en las sombras de la noche, si sus voces aún resuenan por los pasillos vacíos de su casa. El anhelo aprieta su corazón, dejándola envuelta en una bruma de tristeza y soledad. Desearía poder retroceder en el tiempo, regresar a los días de inocencia y felicidad, cuando el mundo era un lugar lleno de promesas y posibilidades. Pero el tiempo no se puede domar y el pasado no se puede revivir. Sabe que necesita encontrar fuerza dentro de sí misma, que necesita seguir luchando incluso cuando la oscuridad parece abrumadora. Cada amanecer, cuando los primeros rayos de sol rompían la oscuridad del ático, Alena sentía una opresión en el pecho, un dolor agudo que se mezclaba con la incertidumbre que la rodeaba. Los días pasaban como sombras danzantes, y con cada crepúsculo que aparecía, se llevaba consigo un poco más de la esperanza que aún albergaba. Se acurrucó en el rincón más oscuro del ático, con los ojos cansados mirando al vacío y la mente inmersa en un mar de pensamientos oscuros. Cada día que pasaba, la esperanza de ser rescatado se desvanecía como humo en el viento, evaporándose lentamente hasta convertirse en nada más que un recuerdo lejano.
Se preguntó si sus padres todavía la buscaban, si todavía gritaban su nombre en las noches silenciosas, si todavía seguían ardiendo la llama de la esperanza que algún día los llevaría de regreso a ella. Pero las respuestas, si es que existían, parecían perderse en las sombras que envolvían su existencia. A veces imaginaba sus voces resonando por los pasillos vacíos de su casa, sus pasos resonando en las escaleras, sus ojos buscándola en cada rincón, en cada sombra. Pero estas imágenes parecían cada vez más distantes, cada vez más irreales, como fantasmas de un pasado que apenas podía recordar. Se preguntó si sus padres todavía la recordaban, si todavía mantenían su imagen en sus mentes como un recuerdo precioso, o si ella se había convertido en solo una sombra fugaz en sus recuerdos, un eco lejano de un tiempo que nunca regresaría. A veces se permitía soñar, dejando que su mente vagara hacia tierras lejanas donde los días eran brillantes y las noches llenas de estrellas. Imaginó el suave toque del sol en su piel, el suave susurro de la brisa en sus oídos, la reconfortante sensación de estar en casa, donde quiera que estuviera. Pero esos sueños pronto se desvanecieron como humo, disipándose ante la oscura realidad que la rodeaba. Sabía que no podía permitirse el lujo de soñar, de esperar un rescate que tal vez nunca llegaría. Necesitaba ser fuerte, necesitaba encontrar la fuerza dentro de sí misma para seguir luchando, incluso cuando todo parecía perdido. Y así, se hundió cada vez más en la oscuridad, sus esperanzas se rompían como pétalos en el viento, sus sueños se convertían en cenizas ante sus ojos cansados. Pero incluso en medio de la oscuridad, una pequeña llama todavía ardía dentro de ella, una luz tenue que se negaba a apagarse, una frágil esperanza que se aferraba a la vida con todas sus fuerzas. En los oscuros confines del ático, Alena finalmente alcanzó un estado de aceptación. No fue una rendición resignada, sino más bien una tranquila comprensión de que este lugar estrecho y oscuro era ahora su hogar. Se encontró dejando atrás los grilletes de la esperanza y abrazando la sombría realidad que la rodeaba. Cada día se desarrollaba como una hoja de papel arrugada, llena de arrugas y pliegues que contaban la historia de su solitaria existencia. Se levantaba cada mañana con el peso del mundo sobre sus hombros, pero también con una determinación feroz de afrontar cualquier cosa que se le presentara. Sus pasos resonaron por los pasillos vacíos del ático, cada uno marcando su solitario viaje hacia la aceptación. Luchó por encontrar la paz interior, por reconciliarse con el destino que le había sido impuesto. A veces encontraba consuelo en las pequeñas cosas, un rayo de sol que se filtraba a través de las grietas del suelo, el suave susurro del viento en los árboles del exterior, el constante latido de su propio corazón, que le recordaba que todavía estaba viva. Se dedicó a sobrevivir un día a la vez, centrando sus energías en el presente, dejando atrás los fantasmas del pasado y las incertidumbres del futuro. No había lugar para arrepentimientos ni lamentaciones en su estrecho mundo, simplemente aceptación silenciosa de lo que fue. A veces se permitía soñar, dejando que su mente vagara hacia tierras lejanas donde las preocupaciones eran pocas y las alegrías muchas. Imaginó un futuro diferente, un mundo donde las cadenas que la ataban se rompían y ella era libre de volar alto, como un pájaro sin jaula. Pero estos sueños fueron fugaces y se disiparon ante la oscura realidad que la rodeaba. Sabía que no podía vivir de sueños, necesitaba enfrentar la dura verdad de su situación y encontrar la fuerza dentro de sí misma para seguir adelante, incluso cuando todo parecía perdido. Y así, continuó su viaje solitario, paso a paso, día a día. No era una vida fácil, ni mucho menos, pero era la única vida que tenía. Y estaba decidida a vivirlo lo mejor que pudiera, incluso si eso significaba aceptar las sombras que danzaban a su alrededor y encontrar la luz dentro de ellas. En el silencio opresivo del ático, Alena se encontró inmersa en un mar de pensamientos tumultuosos, cuestionando cada paso que la había llevado a ese lugar oscuro. Las paredes parecieron cerrarse a su alrededor, como si quisieran sofocar las mismas preguntas que resonaban en su mente. Se preguntó sobre las decisiones que había tomado a lo largo de su vida, desde los días soleados de su infancia hasta las sombras que ahora la envolvían. Recordó vívidamente el momento en que dejó su pequeña ciudad natal para aventurarse en la implacable inmensidad de la gran ciudad. En ese momento, se sentía invadida por una oleada de esperanza y promesas, ansiosa por explorar nuevos horizontes y descubrir lo que el mundo tenía para ofrecer. Pero ahora, al mirar atrás, se encontró sumergida en un torbellino de arrepentimiento e incertidumbre. ¿Había sido un error su traslado a la gran ciudad?
Podría haberse evitado todo esto si se hubiera quedado donde estaba, entre los acogedores brazos de su familia y las sencillas comodidades de su vida anterior. Las dudas la asaltaron como sombras siniestras, susurrando palabras de autocrítica y culpa en sus oídos. Se culpaba por no haber sido más cuidadosa, por no darse cuenta de los peligros que acechaban en las sombras de la gran ciudad. Se preguntó si podría haber hecho algo diferente, si hubiera tomado un camino diferente, si hubiera estado más alerta. Pero las respuestas se le escaparon como humo entre los dedos, dejando solo el vacío de su propia angustia para llenar el espacio a su alrededor. Se sentía perdida en un laberinto de arrepentimientos, sin saber a dónde acudir ni cómo escapar de la confusión de su mente. A veces se encontraba buscando consuelo en los recuerdos de su vida anterior, en los momentos de felicidad e inocencia que ahora parecían tan lejanos. Recordó las sonrisas de sus padres, las risas de sus amigos, los días soleados pasados en los verdes campos de su ciudad natal. Y, por un breve momento, estos recuerdos le trajeron algo de consuelo, una pequeña luz al final del oscuro túnel en el que se encontraba. Pero pronto la cruel realidad regresó, arrastrándola de regreso al oscuro presente, donde las sombras danzaban a su alrededor y las preguntas permanecían sin respuesta. Sabía que no podía volver atrás, que no podía deshacer las decisiones que había tomado, por mucho que quisiera hacerlo. Un peso opresivo se posó sobre los hombros de Alena, como una sombra oscura que amenazaba con engullirla en cualquier momento. El sentimiento de culpa se había convertido en un compañero constante, una presencia siniestra que la perseguía día y noche en los oscuros confines del ático. Se encontró inmersa en un torbellino de emociones conflictivas, y cada pensamiento alimentaba la llama ardiente de su creciente culpa. Se culpaba por haber dejado a sus padres, por haberse ido en busca de una vida diferente a la gran ciudad. La imagen de sus rostros preocupados atormentaba sus sueños, sus voces resonaban en su mente como un eco incesante de arrepentimiento. La angustia la consumió mientras se preguntaba si sus decisiones habían sido equivocadas, si había cometido un error irreparable al seguir su propio camino. Se encontró inmersa en un mar de dudas, luchando por encontrar algún rayo de claridad en medio de la espesa niebla de su culpa. Cada recuerdo, cada elección, cada paso en falso resonaba en su mente como un recordatorio constante de sus fracasos, alimentando el fuego de su autocondena. Se culpaba por no haber sido más cuidadosa, por no haber previsto las consecuencias de sus actos, por no haber sido lo suficientemente fuerte para resistir las tentaciones del mundo que la rodeaba. Se encontró atrapada en un laberinto de autorrecriminación, donde cada callejón sin salida la devolvía al punto de partida, al corazón de su propia angustia. Se preguntó si algún día podría redimirse, si algún día podría liberarse de las cadenas que la ataban a su pasado. A veces se encontraba buscando redención en los recuerdos de días mejores, en las pequeñas alegrías que había dejado atrás. Se aferró a esos momentos como a un salvavidas en medio del tumultuoso océano de su culpa, con la esperanza de encontrar algún consuelo en los recuerdos de lo que alguna vez fue. Pero incluso esos recuerdos quedaron distorsionados por el oscuro filtro de su culpa, cada sonrisa, cada risa, cada momento de felicidad oscurecidos por la sombra de su arrepentimiento. Se encontró ahogada en un mar de contradicciones, luchando por reconciliar el pasado con el presente, la culpa con la redención. En medio de las sombras sofocantes del ático, Alena se encontró perdida en un mar de desesperación. Cada suspiro era un eco de su angustia, cada latido de su corazón un doloroso recordatorio de su inminente arresto. En sus momentos más oscuros, cuando la soledad se volvía insoportable, se preguntaba si algún día encontraría una salida a este laberinto sin fin. Los días transcurrían lentamente y cada hora se convertía en una eternidad de tormento. El ático, una jaula de cemento y oscuridad, parecía acercarse a ella, como si tratara de asfixiar sus esperanzas antes de que pudieran florecer. Se encontró enredada en las pegajosas redes de la desesperación, luchando por encontrar la luz al final del túnel, incluso cuando todo a su alrededor parecía sumido en la oscuridad. La sensación de estar atrapada la consumió, envolviéndola en sus garras heladas, como si intentara arrancarle el alma del cuerpo. Se preguntó si algún día sería capaz de escapar de este tormento interminable, si algún día podría volver a sentir el calor del sol en su rostro, la brisa fresca acariciando su piel. La libertad parecía un sueño lejano, un espejismo inalcanzable que desaparecía cada vez que intentaba acercarse. Anhelaba un futuro mejor, una vida más allá de las frías y oscuras paredes del ático. Cada fibra de su ser clamaba por liberación,
por una oportunidad de empezar de nuevo, de encontrar un propósito más allá de la mera supervivencia. Pero en lo más profundo de su corazón sabía que la esperanza era frágil y que sus posibilidades de escapar eran escasas. La desesperación la envolvió como una espesa niebla, oscureciendo su visión y sofocando sus esperanzas. Se encontró luchando contra las cadenas invisibles que la ataban, luchando contra la implacable marea del destino que la arrastraba a las profundidades de lo desconocido. En el silencio sofocante del ático, donde cada respiración resonaba como un lamento solitario, Alena hizo un descubrimiento que lo cambiaría todo. Una llama interior, olvidada hace mucho tiempo, comenzó a brillar dentro de ella, alimentada por la determinación y una voluntad indomable de sobrevivir. Era como si una nueva fuerza la impulsara, levantándola de las sombras de la desesperación y la resignación. Miró dentro de sí misma, en lo más profundo de su alma, y encontró un coraje que no sabía que poseía. Un coraje que la hizo afrontar los días oscuros con renovada determinación, un coraje que la impulsó a seguir luchando, incluso cuando todo a su alrededor parecía conspirar en su contra. En sus momentos más desesperados, cuando las sombras amenazaban con tragarla entera, Alena se aferró a esa fuerza interior como si fuera su única ancla en la tormenta. Se negó a ceder a la desesperación, se negó a dejar que la oscuridad la consumiera. En cambio, se prometió a sí misma que encontraría una manera de escapar, que no descansaría hasta que se rompieran las cadenas que la ataban. Cada día se convirtió en una batalla, una lucha por la supervivencia y la esperanza. Pero incluso en los momentos más difíciles, incluso cuando las dudas amenazaban con abrumarla, ella perseveró, alimentando la llama de su determinación con la promesa de un futuro mejor. Y así, se lanzó de cabeza al viaje hacia la libertad, explorando cada rincón oscuro y cada grieta del ático en busca de una escapatoria, una oportunidad para escapar. Estudió cada detalle, cada grieta en las paredes de concreto, cada pestillo oxidado de la puerta que la mantenía prisionera. Y a medida que sus días se convirtieron en semanas y sus semanas en meses, su fuerza y determinación crecieron. Aprendió a confiar en su intuición, a seguir los suaves susurros de su intuición que le decían que nunca se rindiera, que nunca abandonara la esperanza. A veces, durante las largas noches solitarias, cuando el silencio era su único compañero, se permitía soñar con el día en que finalmente sería libre, el día en que sentiría el sol en el rostro y el viento en el cabello. Y fue esta visión, esta promesa de un mañana mejor, lo que la mantuvo firme en su determinación, incluso en los momentos más oscuros. En los silenciosos confines del ático, donde cada suspiro parecía resonar como un lamento solitario, Alena encontró una chispa de esperanza en un encuentro inesperado. Se llamaba Dee, un prisionero como ella, cuya presencia traía consigo energías renovadas y una promesa de ayuda mutua. Fue en un momento de profundo desaliento que sus caminos se cruzaron. Alena, perdida en sus oscuros pensamientos, vio a Dee por primera vez cuando emergió de las sombras, un rayo de luz en medio de la opresiva oscuridad. Sus ojos, aunque cansados por la terrible experiencia, brillaban con una determinación resistente, una llama de esperanza que había olvidado que existía. Max, con su reconfortante presencia, traía consigo un aura de optimismo, una creencia inquebrantable de que juntos podrían afrontar los desafíos que les esperaban. Su voz, suave y firme, resonó en las paredes del ático, disipando las sombras de incertidumbre que se cernían sobre ellas. Alena, dijo, su tono suave como una suave brisa, no estamos solos en este viaje. Juntos, podemos encontrar una manera de escapar de este lugar oscuro y recuperar nuestras vidas. Sus palabras fueron como un bálsamo para el alma de Alena, una promesa de un mañana mejor, libre de las cadenas que los aprisionaban. Ella lo miró con una mezcla de gratitud y determinación, sintiéndose vigorizada por la nueva esperanza que él había traído consigo. En los días siguientes, Alena y Guy se convirtieron en aliados poco probables, unidos por un ardiente deseo de libertad y la determinación de enfrentar los desafíos que se interponían en su camino. Compartieron historias de sus vidas antes del cautiverio, encontraron consuelo en la compañía del otro y fortaleza en las palabras de aliento que intercambiaron. Juntos, comenzaron a trazar un plan de escape, cada paso cuidadosamente calculado, cada detalle meticulosamente planeado. Y a medida que sus conversaciones se hicieron más frecuentes y sus esperanzas más vívidas, se encontraron creyendo en lo imposible, en la posibilidad de un futuro más allá de los opresivos muros del ático. Y así,
Con una esperanza renovada latiendo en sus corazones, Alena y Guy se embarcaron en un viaje de autodescubrimiento y resistencia, decididos a desafiar el destino y lograr la libertad que tanto anhelaban. En los sofocantes confines del ático, Alena y Guy se vieron inmersos en una misión desafiante: planificar su fuga. Cada respiro se convirtió en una cuenta regresiva hacia la libertad, cada latido resonaba con la determinación de romper las cadenas que los mantenían prisioneros. Sentados en un rincón oscuro, sus voces susurraban en armonía, discutiendo estrategias y examinando cada detalle del entorno que los rodeaba. No había lugar para el error ni camino hacia el fracaso, su libertad dependía de la precisión de sus planes y de la fuerza de su determinación. Debemos estudiar cada centímetro de este lugar, dijo Alena, su voz resonaba con feroz determinación. Necesitamos encontrar los puntos débiles, las brechas en las defensas que podamos explotar. Elisa sintió, con la mirada enfocada mientras trazaba mentalmente el diseño del ático. Cada viga, cada grieta, cada pequeño detalle puede ser nuestra salvación, coincidió. No podemos dejar nada al azar. Y así, se lanzaron de cabeza a su tarea, escaneando cada rincón oscuro, cada sombra oscura en busca de una oportunidad de escapar. Cada paso estaba calculado, cada movimiento meticulosamente planificado, como piezas de una partida de ajedrez donde su destino pendía de un hilo. Encontramos algunas debilidades en las tablas del ático, dijo Alena, con los ojos brillando con una llama de esperanza. Podemos usarlos como punto de partida para nuestra fuga. Max asintió, su rostro serio pero decidido. Entonces empezaremos por ahí, estuvo de acuerdo. Pero debemos ser cautelosos y meticulosos en nuestros movimientos. No podemos llamar la atención sobre nuestros planes. Con cada pieza del rompecabezas meticulosamente ensamblada, Alena y Guy trazaron su curso de acción. Se consideró cada detalle, se planificó cada contingencia, hasta que su plan brilló con claridad cristalina, un camino hacia la libertad que tanto deseaban. Sin embargo, a pesar de su inquebrantable determinación, sabían que el camino por delante sería arduo y lleno de peligros. La sombra de lo desconocido se cernía sobre ellos, un recordatorio constante de que el fracaso no era una opción. Pero, armados de coraje y determinación feroz, Alena y Guy estaban listos para enfrentar el desafío que les esperaba. Juntos, marcharían hacia lo desconocido, desafiando el destino y reclamando la libertad que les había sido negada durante tanto tiempo. Y así, con sus planes firmemente en marcha, se prepararon para lo que vendría después, decididos a afrontar su destino con la frente en alto y el corazón lleno de esperanza. El futuro estaba por delante, incierto y peligroso, pero también lleno de infinitas posibilidades para quienes se atrevían a soñar. En el silencio opresivo del ático, finalmente llegó el momento de escapar. Alena y Guy estaban listos para enfrentar los desafíos y superar los obstáculos que los separaban de la libertad que tanto deseaban. Con el corazón acelerado y la determinación ardiendo en sus almas, se prepararon para ejecutar su plan meticulosamente elaborado. «Es ahora o nunca», susurró Alena, con los ojos fijos en la única ventana que ofrecía una posible ruta de escape. «Tenemos que hacer que esto funcione». Max asintió, con los músculos tensos anticipando la acción inminente. «Estamos juntos en esto», afirmó con determinación. Enfrentaremos todo lo que se nos presente y lograremos la libertad que se nos ha negado durante tanto tiempo. Con una última mirada de determinación, avanzaron, calculando cada movimiento, midiendo cada respiración. El ático, una prisión que alguna vez pareció impenetrable, ahora se convirtió en el campo de batalla donde lucharían por su libertad. Cada paso era una peligrosa danza con el destino, cada sonido una nota en la sinfonía de la libertad. Se movían con la gracia de los bailarines, cada movimiento coreografiado para evitar ser detectados, cada gesto un paso hacia su ansiada libertad. Pero el destino no les facilitaría el camino. Los obstáculos aparecieron ante ellos como sombras en la oscuridad, poniendo a prueba su coraje y determinación. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento, era un recordatorio constante de los peligros que los rodeaban. Sin embargo, no retrocedieron. Con corazones valientes y mentes resueltas, enfrentaron cada desafío con feroz determinación. Cada obstáculo fue una oportunidad para demostrar su fuerza y resiliencia, una prueba de que estaban dispuestos a luchar hasta el final por la libertad que tanto merecían. Y entonces, finalmente, llegaron a la ventana,
el portal al mundo exterior que habían anhelado. Con manos temblorosas, abrieron la ventana y se enfrentaron a la oscuridad de la noche, un manto de posibilidades extendiéndose ante ellos. Sin mirar atrás, se sumergieron en la oscuridad, con el corazón lleno de esperanza y determinación. El viento susurró palabras de aliento mientras corrían hacia la libertad, dejando atrás las sombras del pasado y abrazando el brillo incierto del futuro. La noche envolvió al mundo en un manto de oscuridad, pero para Alena y Jeb fue el amanecer de una nueva vida. Después de una intensa y meticulosamente planeada pelea, finalmente lograron escapar del asfixiante ático que había sido su prisión durante tanto tiempo. Ahora corrían hacia la libertad, y cada paso era una victoria sobre la opresión que habían enfrentado. El corazón de Alena latía con fuerza en su pecho, una mezcla de alivio y alegría inundaba su alma. Apenas podía creer que finalmente era libre, que el peso del pasado se había quitado de sus hombros. A su lado, Seth compartía este sentimiento de liberación, sus ojos brillaban con la emoción del momento. No podemos parar ahora, dijo Ye, su voz resonando en la oscuridad de la noche. Tenemos que seguir avanzando hasta que estemos completamente fuera de su alcance. Alena asintió, su determinación ardía tan brillante como la llama de una antorcha en la oscuridad. Sabía que todavía enfrentarían desafíos en el camino hacia la verdadera libertad, pero estaba decidida a enfrentarlos de frente. Mientras corrían por las calles vacías, Alena se sintió viva de una manera que nunca antes había experimentado. Cada paso era una afirmación de su humanidad, una prueba de que ella era más fuerte que cualquier circunstancia que la vida pudiera presentarle. La ciudad se extendía ante ellos, sus imponentes edificios y sus sinuosas calles eran testigos de su atrevida huida. Sin embargo, no hubo tiempo para la contemplación. Sabían que tenían que seguir avanzando, siempre un paso por delante de sus perseguidores. A medida que avanzaban entre las sombras de la noche, una sensación de esperanza comenzó a florecer dentro de ellos. Era la esperanza de un nuevo comienzo, de una vida sin miedo ni opresión. Era la esperanza de que, contra todo pronóstico, hubieran encontrado un camino hacia la libertad. Ya casi llegamos, dijo Alena, su voz resonaba con determinación. No podemos rendirnos ahora. Edith asintió, con los ojos fijos en el lejano horizonte. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que juntos podrían superar cualquier obstáculo que encontraran. Alena y Jed finalmente dejan atrás las sombras del pasado y se embarcan juntos en un viaje hacia un nuevo comienzo. Se encontraron en un mundo donde cada amanecer traía consigo la promesa de un futuro mejor, donde las cicatrices del pasado podrían comenzar a sanar. Mientras se adaptaban a sus nuevas vidas, Alena y Jed encontraron consuelo el uno en el otro, cada gesto de apoyo fortaleció su vínculo y renovó su determinación. Sabían que el camino que tenían por delante sería desafiante, pero estaban decididos a afrontarlo juntos, lado a lado. No podemos cambiar lo que pasó en el pasado, dijo Alena, con la voz llena de resignación y esperanza. Pero podemos elegir cómo afrontar el futuro. Max asintió, sus ojos reflejaban una determinación inquebrantable. No permitiremos que el pasado defina nuestro destino. Ahora tenemos el control de nuestras propias vidas. Juntos comenzaron a construir una nueva vida, una vida marcada por la libertad y las oportunidades. Se aventuraron por caminos desconocidos, explorando las posibilidades que el mundo tenía para ofrecer. Cada día fue un viaje de descubrimiento, una oportunidad para aprender y crecer juntos. Encontraron trabajo, amigos y un renovado sentido de propósito. Y, en medio de todo, encontraron el amor, un amor que los sostuvo y fortaleció en los momentos más difíciles. Sin embargo, a pesar de su determinación de seguir adelante, el pasado todavía proyecta su sombra sobre ellos de vez en cuando. Recuerdos dolorosos y fantasmas de lo que habían dejado atrás acechaban sus pensamientos, recordándoles las pruebas que enfrentaron para llegar allí. Pero Alena y Yi se negaron a dejarse consumir por el peso del pasado. En cambio, optaron por centrarse en el presente, abrazando cada momento con gratitud y optimismo. Sabían que no podían cambiar lo sucedido, pero sí podían moldear el futuro según sus propias elecciones y acciones. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, Alena y Jed continuaron su viaje juntos, celebrando cada victoria y enfrentando cada desafío con coraje y determinación. Porque, en última instancia,
habían descubierto que el verdadero poder residía en su capacidad de empezar de nuevo, de encontrar esperanza incluso en los tiempos más oscuros. Alena y Age estaban decididos a no dejar impunes los crímenes cometidos contra ellos. Juntos decidieron que era hora de buscar justicia, no solo para ellos, sino para todas las víctimas que habían sufrido a manos de los responsables. El camino hacia la justicia sería arduo y lleno de desafíos, pero estaban dispuestos a afrontarlo con valentía y determinación. No podemos permitir que se salgan con la suya, dijo Alena, con voz firme y determinación inquebrantable. No pueden seguir lastimando a otras personas. Max asintió, sus ojos brillaban con una determinación igualmente fuerte. Es hora de responsabilizarlos por sus acciones. No podemos simplemente dar la espalda e ignorar lo que pasó. Juntos, se unieron a otras víctimas, compartieron sus historias y se fortalecieron mutuamente en su búsqueda de justicia. Cada rostro cansado y cada historia de dolor no hacían más que aumentar su determinación de hacer rendir cuentas a los responsables. Buscaron ayuda legal y emprendieron investigaciones exhaustivas para reunir pruebas contra los culpables. Cada pista seguida, cada testimonio escuchado, los acercó un paso más a su objetivo final, la verdad y la justicia. Sin embargo, el camino no sería fácil. Se enfrentaron a resistencia y oposición de todos lados. Aquellos que estaban acostumbrados a operar en las sombras no se rendirían fácilmente. Pero Alena y Jake estaban decididos a no darse por vencidos, por difícil que fuera el desafío. A medida que avanzaba su búsqueda, se toparon con revelaciones impactantes y verdades inquietantes sobre el alcance de los crímenes cometidos. Cada nuevo descubrimiento solo aumentaba su determinación de llevar a los culpables ante la justicia, sin importar los obstáculos que se interpusieran en su camino. Asistieron a audiencias, testificaron ante los tribunales y lucharon incansablemente por sus derechos y los derechos de todas las víctimas. Cada batalla librada, cada obstáculo superado, los fortaleció aún más en su determinación de hacer lo correcto. Y, con el paso del tiempo, su perseverancia empezó a dar frutos. Poco a poco, empezaron a ver cómo los responsables comparecían ante la justicia, uno por uno. Cada condena fue una victoria no solo para ellos, sino para todas las víctimas que habían sufrido a manos de la injusticia. Después de innumerables días de búsqueda incansable e innumerables esfuerzos dedicados a la investigación, Alena finalmente experimentó el momento que había estado anhelando, reunirse con sus padres. La noticia de su descubrimiento provocó una ola de emociones abrumadoras, mezcladas con la ansiedad de lo desconocido y la esperanza renovada que parecía perdida hace mucho tiempo. A medida que se acercaba al lugar del reencuentro, su corazón latía salvajemente, como si quisiera escapar de su pecho y correr hacia los acogedores brazos de quienes la amaban más que a nada en este mundo. Cada paso era una mezcla de anticipación y miedo, pero Alena estaba decidida a afrontar lo que le esperaba. Al llegar al lugar acordado, sus ojos buscaron ansiosamente la figura familiar de sus padres. Y entonces, entre la multitud, los vio. Sus corazones se encontraron en un instante y una sonrisa radiante iluminó el rostro cansado de Alena cuando sus ojos se encontraron. Papá, mamá, su voz temblaba, llena de emoción y alivio. Las lágrimas comenzaron a brotar libremente de sus ojos, bañando su rostro con una mezcla de felicidad y gratitud. Corriendo hacia ellos, se encontró envuelta en brazos amorosos que la abrazaron con fuerza, como si nunca quisieran dejarla ir. Las palabras se perdieron en el cálido abrazo, pero los corazones se comunicaron en un lenguaje universal de amor y ternura. Allí, en la calidez de su reencuentro, todas las preocupaciones, todas las noches solitarias y los días de incertidumbre se desvanecieron, reemplazados por la reconfortante certeza de que estaban juntos de nuevo. Sus padres, con lágrimas en los ojos y sonrisas radiantes, expresaron una alegría indescriptible por tener a su hija de regreso. Cada momento perdido era ahora un pasado lejano, eclipsado por la felicidad del presente y las promesas del futuro. Nunca los dejaré de nuevo, murmuró Alena, con la voz quebrada por el peso de las emociones. Ahora estamos juntos y nada nos volverá a separar. Sus padres la abrazaron aún más fuerte, como si quisieran sellar esa promesa con la ternura de sus gestos. El tiempo pareció ralentizarse a su alrededor, mientras se perdían en la dulzura de ese momento tan esperado. Y allí, en el abrazo de sus seres queridos, Alena se sintió completa. Las heridas del pasado comenzaron a sanar,
reemplazadas por la fuerza renovada que surgió del amor y la conexión que compartían. En la calidez de ese reencuentro, encontró una nueva determinación para enfrentar los desafíos que se avecinaban, sabiendo que, con sus padres a su lado, podría superar cualquier obstáculo que la vida le presentara. Alena y su familia se vieron inmersos en un viaje de curación que requirió algo más que el simple paso del tiempo. Se necesitaba valentía para afrontar los traumas del pasado y una determinación inquebrantable para superarlos. Unidos por el amor y la compasión mutua, se embarcaron juntos en este viaje, sabiendo que el camino sería largo y difícil, pero que valdría la pena recorrerlo juntos. En los días posteriores a la reunión, cada miembro de la familia enfrentó sus propios demonios internos. Las cicatrices emocionales del secuestro de Alena todavía estaban frescas en sus mentes y dejaron marcas profundas que debían ser tratadas con cuidado y atención. Para Alena, el viaje de curación fue un proceso de redescubrimiento personal. Necesitaba enfrentar los miedos que la perseguían y aprender a confiar nuevamente en el mundo que la rodeaba. La amorosa presencia de sus padres fue un bálsamo reconfortante, un ancla de seguridad en medio de la tormenta de emociones que la consumía. «Estamos aquí para ti, cariño», susurró su madre, rodeándola con sus brazos con ternura. «No estás solo en este viaje». Sus palabras fueron como un mantra tranquilizador, una promesa de que, pase lo que pase, estarían allí para apoyarla en cada paso del camino. Para los padres de Alena, el viaje fue una oportunidad de redención. Se culparon profundamente por lo que le pasó a su hija y se preguntaron sin cesar si podrían haber hecho más para protegerla. Sin embargo, sabían que vivir en el pasado no traería a Alena de regreso, por lo que se comprometieron a ayudarla a encontrar la cura que tanto merecía. «Estamos juntos en esto, Alena», murmuró su padre, sosteniendo su mano con firmeza. «Saldremos de esto juntos, como familia». Cada día, se reunían para compartir su dolor y sus esperanzas, buscando consuelo unos en otros y encontrando fuerza en la unidad familiar. Las lágrimas eran frecuentes, pero también las sonrisas, ya que cada pequeña victoria se celebraba como un paso en la dirección correcta. Con el paso del tiempo, las heridas empezaron a sanar. El peso del pasado comenzó a aliviarse, reemplazado por la promesa de un futuro mejor y lleno de posibilidades. Alena redescubrió su alegría por la vida, encontrando la belleza en los momentos simples y aprendiendo a valorar cada momento precioso con quienes más amaba. Y así, envueltos en la cálida luz de la familia, Alena y sus seres queridos continuaron su viaje de curación, sabiendo que juntos podrían superar cualquier obstáculo que la vida les presentara. El camino por recorrer aún era largo y lleno de desafíos, pero caminaban con determinación, unidos por el vínculo indisoluble del amor familiar. Después de atravesar un oscuro túnel de dolor y sufrimiento, Alena finalmente vio un rayo de luz atravesando las oscuras nubes que se cernían sobre su vida. Decidida a dejar atrás las huellas de su doloroso pasado, tomó una decisión valiente: regresar a su ciudad natal y comenzar un nuevo capítulo en su viaje. La decisión de regresar no se tomó a la ligera. Alena sabía que enfrentaría recuerdos difíciles y emociones complejas cuando volviera a poner un pie en las calles que una vez llamó hogar. Sin embargo, también sabía que la verdadera curación solo podría comenzar cuando se enfrentara a los fantasmas que atormentaban su pasado. Con decidida determinación, Alena comenzó los preparativos para su viaje de regreso. Cada paso fue una mezcla de emoción y aprensión mientras se preparaba para enfrentar los escombros emocionales dejados por la tormenta que azotó su vida. Al llegar a su ciudad natal, Alena fue recibida por el cálido abrazo de las calles familiares y la suave brisa que bailaba entre los árboles. Cada rincón era un recordatorio vivo de su juventud y de las alegrías que una vez compartió con sus seres queridos. Decidida a dejar su huella en el mundo de manera positiva, Alena se dedicó a la tarea de reconstruir no solo su hogar, sino también su vida. Cada martillazo, cada pincelada fue un acto de renovación, un símbolo tangible de su resiliencia y determinación de seguir adelante. A medida que las paredes de su casa tomaron forma, también lo hizo su espíritu. El proceso de reconstrucción no se limitó solo a la estructura física, fue un viaje de autoconocimiento y transformación interior. Alena descubrió una nueva fuerza dentro de sí misma, una fuerza que se había forjado en las llamas de la adversidad y el dolor. «Este lugar está volviendo a la vida», murmuró Alena, mirando la habitación que comenzaba a tomar forma. «Y yo también». Cada mueble colocado, cada planta cultivada,
fue un testimonio del poder regenerador del amor y la esperanza. Alena encontró paz y felicidad en su casa renovada, un refugio seguro donde las cicatrices del pasado podrían comenzar a desvanecerse. Sin embargo, a pesar de la aparente calma que rodeaba su nueva vida, Alena sabía que el viaje aún estaba lejos de terminar. Las sombras del pasado todavía proyectaban sus sombras sobre ella y había asuntos sin resolver que exigían su atención. Pero por ahora, se permitió saborear el sabor de un nuevo comienzo, permitiéndose creer que mañana podría ser mejor que ayer. Y así, con esperanza renovada y corazón abierto, Alena aceptó el desafío de construir un futuro lleno de posibilidades. La luz del sol brillaba suavemente sobre el pequeño pueblo que ahora Alena llamaba hogar. Era como si los rayos dorados llevaran consigo una sensación de renovación, de un nuevo comienzo impregnando el aire fresco de la mañana. Mientras miraba el horizonte, sintió una profunda sensación de gratitud fluyendo por su ser. Estoy muy agradecida, murmuró Alena para sí misma, dejando escapar un suspiro de alivio. Agradecido de ser libre, de estar aquí, de estar vivo. Miró a su alrededor, observando cada detalle familiar que constituía el paisaje de su ciudad natal. Cada edificio, cada árbol, cada rostro sonriente que pasaba junto a ella era un vívido recordatorio del precioso regalo que ahora disfrutaba. Era como si cada aspecto de su vida adquiriera una nueva luminosidad, una nueva profundidad de significado. Se volvió hacia su familia, cuyas sonrisas irradiaban calidez y amor. Habían sido su apoyo durante sus momentos más oscuros, su ancla cuando todo parecía desmoronarse a su alrededor. Y ahora, mientras se reunían bajo el claro cielo azul, sintió una abrumadora oleada de gratitud por su constante presencia en su vida. Tú eres mi fuerza, dijo Alena, su voz temblaba ligeramente por la emoción. Mi luz en los momentos más oscuros. Sus padres la abrazaron, compartiendo su amor y gratitud en un gesto sencillo pero profundamente significativo. Era como si las palabras no fueran necesarias, el entendimiento mutuo fluyó entre ellos como un río tranquilo y constante. Luego Alena se volvió hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a salir lentamente, esparciendo sus rayos de esperanza sobre la ciudad dormida. Sabía que cada nuevo amanecer era un regalo, una oportunidad de abrazar la vida con renovado vigor y propósito. Prometo no volver a dar por sentada mi libertad nunca más, susurró Alena al universo, con palabras llenas de determinación y gratitud. Prometo vivir cada día con gratitud y alegría, honrando el regalo que me han dado. En la sala el ambiente estaba cargado de tensión y expectación. Alena y Yi, uno al lado del otro, esperaban el veredicto que finalmente traería un sentido de justicia a los horrores que habían enfrentado. Sus manos estaban entrelazadas, una muestra silenciosa de apoyo mutuo ante lo que estaba por venir. Los ojos de la sala se volvieron hacia el juez, cuya expresión seria reflejaba la gravedad del momento. Hojeó los documentos que tenía ante él con calma calculada, cada movimiento prolongaba la anticipación que se extendía por la habitación. Finalmente, levantó la vista y se dirigió hacia la sala de estar. Basado en las pruebas presentadas, comenzó, con la voz llena de autoridad, este tribunal llega a una decisión unánime. Un silencio solemne invadió la sala mientras todos esperaban, sin aliento, la revelación del tan esperado veredicto. Los acusados, responsables del cautiverio de Alena y Max, fueron declarados culpables de los delitos de secuestro, prisión ilegal y maltrato físico y psicológico, declaró el juez, cuyas palabras resonaron como un martillo en la conciencia de los acusados. Un murmullo de alivio y satisfacción recorrió la multitud, una ola de justicia finalmente lograda después de un largo camino de lucha y dolor. Alena sintió que le quitaban un peso de encima, una sensación de reivindicación que llenaba su corazón de una gratitud indescriptible. Miró a Yi a su lado, cuyo rostro mostraba una mezcla de emociones difíciles de describir. Habían pasado juntos por el infierno y ahora, finalmente, podían ver la luz al final del túnel. Los acusados, ahora condenados por sus crímenes, recibieron sus sentencias con una fría y distante dignidad. El peso de la ley finalmente los había alcanzado y ahora enfrentarían las consecuencias de sus deplorables acciones. Mientras Alena observaba los acontecimientos que se desarrollaban ante ella, una sensación de justicia restaurada impregnó su alma. Aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecerían por completo, sabía que este era un paso crucial en su viaje hacia la curación y la recuperación.
Alena se lanzó de lleno a su misión de convertir su tragedia personal en un rayo de esperanza para otras personas que enfrentan desafíos similares. Su determinación de compartir su historia y ofrecer apoyo a quienes lo necesitaban fue una poderosa manifestación de su resiliencia y compasión. Reuniones públicas, charlas escolares y grupos de apoyo se convirtieron en el telón de fondo de su nueva vida dedicada a ayudar a los demás. De pie ante una audiencia, compartió sus experiencias más oscuras con una valentía que inspiró a quienes la rodeaban. Cuando me encontré atrapada en ese ático oscuro, sentí que había perdido toda esperanza, comenzó Alena, con la voz llena de emoción mientras recordaba los horrores de su cautiverio. Pero gracias al amor y apoyo de quienes me rodeaban, encontré la fuerza para seguir luchando. Sus oyentes permanecían cautivados, absorbiendo cada palabra como si fuera un salvavidas en medio del mar tormentoso de sus propias luchas internas. Para muchos, Alena representó una luz al final del túnel, una prueba tangible de que la supervivencia era posible incluso en las circunstancias más oscuras. A medida que su mensaje se difundió y su alcance se expandió, Alena fue testigo del poder transformador de sus palabras. Las personas que alguna vez estuvieron perdidas e indefensas encontraron consuelo e inspiración en su historia de superación. En sus encuentros, Alena no solo compartió su propio viaje, sino que también ofreció un oído atento y un hombro en el que apoyarse a quienes buscaban consuelo y orientación. Su presencia empática y su capacidad para conectarse profundamente con los demás crearon un espacio seguro donde las voces antes silenciadas podían ser escuchadas y respetadas. Para Alena, cada sonrisa de agradecimiento, cada abrazo reconfortante era un poderoso recordatorio del propósito que la impulsó a seguir adelante. Tenía el poder de marcar la diferencia, no solo en las vidas de quienes conocía, sino en el mundo en general. Y así, día tras día, Alena se dedicó a su causa con determinación inquebrantable, guiada por la creencia inquebrantable de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza nunca se apaga por completo. El mundo que la rodeaba siguió transformándose gracias a las semillas de cambio que ella plantó, cada historia compartida, cada mano extendida, contribuyendo a un futuro más compasivo y resiliente para todos los que se atrevieron a soñar con una vida libre del yugo del miedo y la opresión. En el apogeo de su búsqueda de curación y renovación, Alena se encontró en una encrucijada emocional. Las cicatrices de su pasado seguían resonando en su mente, pero había una nueva luz brillando en su oscuro horizonte, el amor verdadero. Era como si el destino, en su misteriosa sabiduría, hubiera trazado un camino que la llevaría a los brazos de alguien que entendía su dolor más profundo y celebraba su resiliencia. Este alguien, cuyo corazón latía al mismo ritmo que el de ella, surgió como un faro de esperanza en medio de las sombras del pasado. El encuentro de Alena con este amor verdadero estuvo marcado por una conexión instantánea, una sensación de reconocimiento mutuo que trascendió las barreras del tiempo y el espacio. Era como si sus almas se hubieran encontrado en un plano superior, destinadas a entrelazarse en un vínculo indisoluble. Nunca pensé que encontraría a alguien que me entendiera tan completamente, confesó Alena, con sus ojos brillando con una mezcla de gratitud y admiración. Es como si hubiera visto más allá de mis cicatrices y encontrado la belleza en mi viaje de curación. Esta nueva conexión, aunque inicialmente teñida de incertidumbre y vulnerabilidad, rápidamente se convirtió en una fuente de fortaleza y apoyo para Alena. Su pareja, con su comprensión compasiva y su abrazo reconfortante, la ayudó a atravesar los altibajos de su viaje de recuperación con valor renovado y esperanza revitalizada. Juntos, compartieron risas y lágrimas, sueños y miedos, construyendo un vínculo que resistió las pruebas del tiempo y las tormentas de la vida. Cada momento de este amor verdadero fue un vívido recordatorio del poder transformador del amor incondicional y la aceptación genuina. A medida que Alena profundizó en este nuevo capítulo de su vida, descubrió que el amor verdadero no era solo una emoción pasajera, sino más bien un faro de luz constante que iluminaba su camino incluso en los momentos más oscuros. Fue un ancla que la mantuvo firme a través de las tormentas y un ala que la impulsó a alcanzar nuevas alturas. Y así, envuelta en los amorosos brazos de su compañera, Alena encontró un refugio seguro donde realmente podía ser ella misma, sin temor a ser juzgada o recriminada. Su verdadero amor no solo la aceptó en su totalidad, sino que también la animó a abrazar su autenticidad y celebrar su propio viaje único. A medida que pasó el tiempo y los días se convirtieron en semanas, Alena y su verdadero amor continuaron escribiendo su historia compartida, página a página.
Unidos por el vínculo indisoluble del amor y la comprensión mutua, afrontaron el futuro de la mano, dispuestos a afrontar cualquier desafío que la vida les presentara. Después de enfrentar las profundidades de su propia alma y emerger con una nueva comprensión de lo que significa ser verdaderamente resiliente, Alena se embarcó en un viaje de reconstrucción. Era como si cada pieza de su vida rota estuviera esperando a ser recompuesta, restableciéndose un fragmento de esperanza a la vez. Debajo de los escombros de su turbulento pasado, Alena descubrió un nuevo propósito, una llama ardiente que ardía dentro de ella, instándola a actuar, a marcar una diferencia en el mundo de una manera que resonara más allá de las cicatrices de su propio sufrimiento. Así que se lanzó de lleno a causas que para ella eran profundamente importantes, encontrando una voz donde antes solo había silencio. No puedo cambiar lo que me pasó a mí, pero puedo hacer todo lo que esté en mi poder para garantizar que otros no tengan que pasar por lo que yo pasé, declaró, con su voz resonando con una determinación inquebrantable. Con un renovado sentido de propósito, Alena se convirtió en una defensora incansable de los derechos de las víctimas, una voz para los silenciados, una luz para los perdidos. Se sumergió de lleno en las organizaciones de apoyo, dedicando su tiempo y energía a brindar recursos y asistencia a quienes necesitaban ayuda desesperadamente. Cada sonrisa de gratitud, cada abrazo de consuelo, fue un recordatorio tangible de que su viaje de curación no fue solo una búsqueda solitaria de redención personal, sino más bien una oportunidad de marcar una diferencia en el mundo que la rodeaba. Era como si cada acto de bondad, cada gesto de compasión, fuera una pequeña pieza del rompecabezas de la curación universal, encajando para formar un retrato de esperanza y renovación. En medio de su apasionada dedicación a las causas que la consumían, Alena encontró una comunidad de alma, una red de personas cuyas historias se hacían eco de las de ella en una sinfonía de supervivencia y resiliencia. Juntos compartieron sus dolores, sus luchas, sus triunfos, encontrando fuerza en la camaradería y el entendimiento mutuos. Y así, a medida que pasó el tiempo y cambiaron las estaciones, Alena continuó su viaje de reconstrucción, cada paso impulsado por una determinación inquebrantable de transformar sus propias cicatrices en fuentes de luz e inspiración. Sabía que el camino que tenía por delante estaría lleno de desafíos y obstáculos, pero estaba preparada para afrontarlos de frente, con el coraje y la compasión como sus armas más poderosas. Alena profundizó en las oscuras profundidades de su propia alma, enfrentándose a los fantasmas del pasado que acechaban sus sueños y oscurecían su camino. Cada paso fue una batalla, una lucha por la supervivencia emocional que requirió coraje y determinación más allá de lo común. Pero incluso en las sombras más profundas encontró una luz, un hilo de esperanza que la guió a través del laberinto de su propio dolor. Los miedos que la habían aprisionado durante tanto tiempo perdieron fuerza ante su resiliencia. Descubrió una fuerza interior que nunca supo que existía, una llama ardiente que ardía dentro de ella, alimentada por la voluntad inquebrantable no solo de sobrevivir, sino de prosperar. Cada obstáculo fue una oportunidad para crecer, cada desafío una oportunidad para superar las cenizas del pasado y reinventarse. Me niego a que mis miedos me definan, declaró, con una voz que resonaba con feroz determinación. Soy más fuerte que eso. Soy más fuerte que ellos. Con cada paso adelante, Alena se transformó y emergió de las sombras del pasado como una versión más fuerte y resistente de sí misma. Enfrentó sus traumas de frente, sin retroceder, sin dudar. Cada recuerdo doloroso era un obstáculo, pero ella los usó como peldaños para alcanzar alturas que antes parecían inalcanzables. A medida que sus cicatrices sanaron, se convirtió en un testigo vivo de la resiliencia humana, una prueba de que incluso los corazones más rotos pueden encontrar una manera de sanar. Compartió su viaje con otras personas que estaban perdidas en las sombras, ofreciendo una mano amiga a quienes necesitaban apoyo desesperadamente. No estamos solos, susurró a quienes enfrentan sus propias batallas. Nunca lo hemos sido. Y juntos podemos superar cualquier cosa. Sus pasos eran firmes ahora, sus ojos brillaban con renovada determinación. Ya no huía del pasado, ella lo estaba abrazando, convirtiendo sus heridas en armadura, sus lágrimas en poder. Y así, mientras el sol se ponía en el horizonte, Alena continuó su viaje de superación, cada paso era un testimonio de su coraje y su capacidad para transformar la oscuridad en luz. La batalla aún no estaba ganada, pero estaba decidida a luchar hasta el final, hasta que la última sombra del pasado fuera disipada por el resplandor radiante de un nuevo amanecer.